Paz de Cristo, hermanos. Una vez más estamos por estos medios predicando la palabra de Dios. En este día vamos a dar una enseñanza sobre árboles de justicia. Es un estudio de interesante, un estudio que hemos trabajado mucho tiempo con él también y muy bonito. Esperemos les guste esta enseñanza y llámele a alguien que esté por ahí para que escuche la palabra de Dios, ya que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los invito a leer conmigo el Salmo número 1. El Salmo número 1 dice así, de esta manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los rectos, mas la senda de los malos perecerá. Vayamos a la palabra de Dios. El tema, como les dije, se titula Árboles de Justicia. Y es un estudio para personas que saben poco de la palabra de Dios o que no saben nada. Pero también nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos alimentarnos y podemos compartirlo a los demás, ya que esta es la voluntad de Dios. La Biblia dice: dar de gracia a lo que por gracia habéis recibido. Árboles de Justicia es un estudio de hogar para compartirlo con toda la familia. Por eso les digo que todos debemos estar juntos en familia, y si tiene a su vecino por ahí, algún amigo, pues puede compartirlo. Son temas básicos pero muy importantes para encontrar el camino de la salvación. A través de este estudio muchas personas llegaron al conocimiento de la verdad, fueron salvos. Y hoy por este medio pues tenemos la intención igual, que muchas personas lo escuchen y conozcan de la palabra de Dios. ¿Por qué árboles de justicia? Dios hace una ilustración de un árbol frutal. Puede ser un árbol de peras, puede ser un árbol de manzanas o cualquier otro fruto. Lo importante, ¿verdad?, es que Dios lo ilustra de esta manera. Un árbol frutal que es plantado junto a un río. ¿Vemos este río? Muy bonito panorama. Y donde el árbol recibe también mucha humedad para que todo el tiempo esté dando fruto y buena sombra, que es lo importante y es la intención, ¿verdad?, de la creación de Dios, que ellos nos sirvan a nosotros. Dios nos enseña que nosotros somos como árboles, que debemos de estar dando fruto. Y si damos frutos malos es por la naturaleza del pecado que heredamos de nuestros padres y antepasados. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Un árbol natural da frutos buenos y da frutos malos o frutos podridos. De todo da. Así es la vida del hombre. Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza al igual que este árbol, ¿verdad? Y siempre estamos dando frutos malos, pero también frutos buenos. Es por eso que Dios ilustra de esta manera la vida del hombre a la de un árbol. Dice una escritura
no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Dice, con sus hechos. O sea, ahí se refiere a las actitudes pecaminosas, a lo que el hombre sin Dios hace. Por eso, ¿verdad?, que Dios nos invita a ser árboles, que estemos plantados junto a estos ríos. Sabemos que ese río es el río de Dios, donde fluye la presencia de Dios, donde fluye la gloria de Dios, que tanto necesitamos. La identidad pasada que teníamos era una identidad, ¿verdad?, de hombres y mujeres que pecaban deliberadamente, pero Dios a su tiempo, ¿verdad?, nos trajo la palabra de reconciliación. Y todo esto viene desde Adán, porque Adán introdujo el pecado, dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De manera que es cierto, Adán introdujo el pecado y ese pecado pasó a todo ser humano, a toda la raza humana. Y ahora sufrimos las consecuencias. También el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. De manera que hay un hombre espiritual y también hay un hombre carnal en el ser humano. Dos naturalezas, pero la naturaleza carnal obviamente no viene de Dios, viene del mismo hombre, viene del pecado, y es la que Dios quiere quitarnos, o quiere que nos despojemos de ella. En Isaías, los voy a invitar que abran su Biblia, Isaías 61, versículo 3, dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Muy interesante escritura, ya que ahí nos habla precisamente de lo que les decía, de que Dios ilustra la vida de un hombre con un árbol que da fruto malo, fruto bueno, pero Dios quiere que demos fruto bueno. Y luego dice la escritura que Él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El siervo del Señor Jesucristo, Él es el que vino a proclamar el año agradable del Señor. Por eso nos habló Jesús en estos términos en el libro de Lucas, que dice la palabra de Dios, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque Él era ese espíritu del que hablaba el profeta Isaías. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los abatidos. De manera que el siervo de que habla la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Es el Redentor de todo Israel. Jesús habla del cumplimiento inicial de esta promesa y la refleja su ministerio de proveer el consuelo de la salvación a los oprimidos espiritualmente. Él dice de manera específica, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y lo mismo habla el Señor en este tiempo. A cada día se cumplen muchas escrituras que nosotros vemos a través de nuestros actos en la vida, a través de lo que vemos, lo que está pasando. De manera que no debemos de ignorar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los judíos fueron salvos durante el ministerio de Cristo, y los que se salvan durante la presente era eclesiástica
todavía no cumplen del todo la promesa de salvación. De manera que hoy el Señor nos invita a que cumplamos, a que obedezcamos esa palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la siguiente página. En sí es la página número 1. Y dice que Él vino a predicar buenas nuevas a los abatidos. Pero ¿qué significa estar abatido? Estar abatida. Dice del que ha perdido las fuerzas, ha perdido el ánimo, es despreciado. Dice la mercancía y fruto que han caído de su estimación y precio regular. Es una situación dolorosa, una situación de tristeza, de desánimo, de manera que todos aquellos que estén abatidos, todos aquellos que se sientan sin fuerzas de esta manera, pues hoy hay buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que también vino a vendar a los quebrantados de corazón. Hay personas a quienes no se les ha hecho justicia por X circunstancia. Han sufrido, han llorado sin consuelo o esperanza. Están destrozados por alguna pérdida, algún familiar que falleció, y por muchos motivos, muchas circunstancias que hacen que el ser humano esté quebrantado el corazón. Pues a usted ha venido el Señor. A usted ha venido nuestro Señor Jesucristo. Él vino a dar su vida por usted. Porque Él también experimentó lo que usted está experimentando. Dice la Biblia que Él fue experimentado en quebranto, varón de dolores, y como que escondimos de Él nuestro rostro. Fue menospreciado y no le tuvimos como el enviado de Dios. De manera que a usted ha venido el Señor. Pero Él también vino, dice la palabra de Dios, a libertar a los cautivos. ¿Quién estaba cautivo? Nosotros estábamos cautivos. Usted estaba cautivo. Ciertamente, esta escritura se escribió para el pueblo de Israel, los cautivos que quedaron dispersados tras el cautiverio en Babilonia. Dice la palabra de Dios, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Israel estaba en el cautiverio y ellos sufrían. Ellos tenían anhelo en su corazón de estar en la casa de Dios alabando su nombre, pero estaban cautivos. Hay muchas personas hoy en día que también creen en Dios, pero están cautivos. No hallan la salida. No encuentran una palabra de aliento. Pero hoy es día, hoy es el día del Señor. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como el pueblo de Israel lo hizo en un tiempo, en Meribá, sino que escuchemos y nos entreguemos de todo nuestro corazón al Señor. De manera que también podemos aplicar esta escritura a los gentiles como nosotros, que toda la vida estuvimos cautivos por el pecado, que vagábamos sin Dios, que hacíamos lo que queríamos, pero el Señor vino a libertarnos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Él vino también, dice, a dar libertad a los presos y apertura de la cárcel. Es cierto que las personas sufren estando en la cárcel
Y es un deber nuestro de estar orando por ellos, de visitarlos, para que Dios los haga libres. Ellos también tienen esa oportunidad de arrepentirse, al igual que nosotros. Pero la mala noticia es que la humanidad entera está en cautiverio, está encarcelado por el pecado y viven como en cárceles espirituales. A ellos ha venido también el Señor y son buenas noticias. Tu amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, hoy el Señor te llama. Hoy el Señor quiere que te acerques a Él y que le des tu vida, que le des todo de ti y Él pueda sanar ese corazón. Él pueda sacarte de esa cárcel, de esa cautividad espiritual. Isaías 61, versículo 2. Dice, vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿A qué vino el Señor? A proclamar. Es lo que estamos haciendo, predicando por todo el mundo, predicando a través de estos medios. Que la gente se arrepienta, que la gente se acerque a Dios. Porque es tiempo de arrepentimiento. Es lo mismo tiempo aceptable y el día de salvación. Para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Esos pastos verdes que vemos aquí es la palabra de Dios, es el alimento espiritual que Dios nos da a cada uno y que sin Él no podemos vivir. El Señor Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso necesitamos su palabra, necesitamos entregarnos a Él. En este punto Jesús detuvo su lectura en la sinagoga y Él les habló, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Para indicar que el resto del texto en este capítulo, en el 3:11, dice a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Se fija, todo tiene significado en esta porción de la Escritura. El día de venganza, sabemos que es el día del juicio. Alguien dirá, pero bueno, Dios es bueno, Él no nos va a enjuiciar. Pues la palabra de Dios dice que está preparado un juicio para el pecador. En la segunda resurrección, el día del juicio, el día del gran trono blanco. Ahí serán juzgados los muertos por sus obras. Como parte de su liberación de Israel, el Señor derramará de su ira sobre todos los que le hagan oposición. Y mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Pero luego dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios no quiere la muerte del pecador, mucho menos la condenación. Pero el hombre se hace duro de corazón.
Muchas personas rechazan el Evangelio, muchas personas rechazan la palabra de Dios. De manera que solamente los entendidos resplandecerán, dijo Daniel. Saldrán a resurrección de vida. Pues él vino, dice, a darles, dice, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. La ceniza representaba la humillación, el duelo, y cuando una persona le fallaba a Dios o sufría, ellos se ponían ceniza sobre su cabeza o se sentaban sobre la ceniza y era muy incómodo. Hoy muchas personas se van a hacer sacrificios a diferentes lugares, no entendiendo que irse de rodillas de aquí hasta San Juan de los Lagos, a Plateros, a otros lugares, esos no son sacrificios que le agradan a Dios. El sacrificio que le agrada a Dios es el espíritu angustiado, es el arrepentimiento. De manera que esos afligidos de Sión, ahora se nos ha dado gozo, dice la palabra de Dios. Ahora el Señor quiere darnos gozo, quiere darnos paz. Israel primeramente tiene que ser restaurado y reconciliado con Dios. Restaurados porque son enemigos del Evangelio por causa de nosotros y se apartaron de Dios, aunque la iglesia empezó con judíos. Ya no nos debe afligir el pecado a tal grado de no encontrar a Dios. Todos tenemos una oportunidad. No la desaproveche. Él vino a darnos óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado, dice la palabra de Dios. El óleo representa la presencia del Espíritu Santo. El óleo es el aceite, era el aceite de unción. De manera que ahora representa el Espíritu Santo que el Señor nos ha prometido a cada uno o a aquellos que le aman. El Espíritu Santo nos trae gozo, el Espíritu Santo nos trae paz, el Espíritu Santo nos trae consolación, nos trae dirección y no nos deja estar tristes. Un cristiano siempre anda gozoso, siempre anda, aunque esté pasando por pruebas y luchas, siempre anda gozoso. De manera que la Biblia dice que no es por obras. No es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De manera que el Señor nos hizo nuevas criaturas y ahora por su gracia todos nosotros somos salvos. La salvación nunca ha sido por obras. La salvación es por fe. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Esa es la buena noticia. De manera que es por su misericordia. Y somos regenerados por su palabra. Y reconciliados también, porque al igual que nosotros
ellos pecaron y siguen pecando. Todo mundo necesita reconciliarse con Dios. También el propósito de Dios es la consolación para todos los que han sufrido las consecuencias del pecado. Porque el pecado nos trajo muerte, nos trajo tristeza, dolor, pérdida, afrenta con Dios. Pero Jesucristo nos trajo vida y vida en abundancia. Miren lo que dice aquí. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Otra escritura en Isaías 43:7 dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Espero le haya gustado este tema, árboles de justicia, y denle un like, denle un me gusta si le gustaría ver el siguiente tema, que se trata, ¿verdad?, sobre, abramos la Biblia. Dios los bendiga, mi deseo es que pase buenas noches. Dios le bendiga, Cristo le ama.